y bifurcaciones, cómo hay una relación de esto con dinámica y sistemas para el campo de la energía. También, antes de Joan Manuel, Gerard desde Bristol, Inglaterra, nos hará una breve introducción de cómo ha sido este trabajo durante los últimos años. Posteriormente, Iván Hernández, de la Universidad Nacional de Colombia, economista, nos hará una presentación de instituciones y cómo las instituciones pueden propiciar los cambios y los cambios hacia el camino de una economía baja en carbono. Y esta presentación la vamos a utilizar, como ustedes lo podrán observar, posteriormente al final de la mañana en el taller que se tiene previsto. La última presentación estará a mi cargo, y en ella yo mostraré la idea de un proyecto que se inició hace un par de meses en relación con este tema de instituciones y políticas en el camino hacia una economía baja en carbono, una investigación que se inicia con el apoyo de CIEN, que es un centro de excelencia adjunto a Empresas Públicas de Medellín, y la entidad desarrolladora es la Universidad Nacional de Colombia, a través de sus distintas componentes CEIBA. Particularmente, 3 departamentos van a estar asociados a esto, y es el Iván Hernández en Bogotá, Economía, y su presentación de hoy es parte inicial de esa colaboración. La segunda es la Universidad Nacional en Manizales, con Gerard y Joan Manuel, estudiante de doctorado, y la tercera es nuestra institución, el Grupo de Sistemas Informáticos de la Universidad Nacional de Medellín. Sin más preámbulo, entonces le damos la palabra a Gerard para que nos cuente en primera instancia cuál ha sido, y de manera breve, la relación de sistemas dinámicos con dinámica de sistemas aplicado al campo de la energía, y particularmente Joan Manuel nos hará una presentación ya técnica de parte de ese trabajo que se viene realizando. Gerard. Sí, aló, ¿me escucháis? Perfecto. Ok. Bueno, pues yo no estoy viendo al auditorio, pero sí estoy viendo como que ahí van a Isaac, por lo menos, ¿no? Yo quisiera solamente pues comentar que esa colaboración entre dinámica de sistemas y sistemas dinámicos ha sido como muy fructífera, ¿no? Porque pues nosotros solamente veíamos como... Ahora sí, gracias. Nosotros básicamente solo teníamos como una de las caras iba a decir de la moneda, pero eso ya no es una moneda, sino que es un cubo, ¿no? Nosotros teníamos una de las caritas del cubo y nos faltaban otras 5, otras 6, ¿no? Ahora, con la herramienta de dinámica de sistemas y con el tema de pensamiento sistémico, eso nos ha ayudado muchísimo para el tema de la modelización en varias de las aplicaciones que estamos trabajando, pues con Iván, con Isaac y con otra gente, ¿no? Entonces, por una parte, el tema de cómo modelizar cuando no se tienen como leyes físicas, por ejemplo, etcétera, etcétera, nos parece muy interesante desde la parte de dinámica de sistemas. Otras herramientas como la computación por agentes, etcétera, etcétera, también nos han servido mucho como para luego corroborar ciertos resultados que nosotros tenemos por nuestra herramienta, que es dinámica no lineal o dinámica no suave, bifurcaciones, etcétera, etcétera, como lo va a mostrar dentro de unos momentos Joan Manuel, ¿no? Entonces, durante este tiempo, más que nada, nos hemos dedicado a ver cómo podíamos interpretar la dinámica de sistemas desde nuestro punto de vista, sistemas dinámicos, y con buenos
frutos en términos de las aplicaciones que estamos mirando. Vemos que son herramientas como muy complementarias en el sentido de que a partir de esos modelos que obtenemos mediante dinámica de sistemas podemos ir como mucho más allá, luego aplicando lo que nosotros conocemos de sistemas dinámicos o de dinámica no lineal y de bifurcaciones. Entonces, no sé si Isaac quiere que amplíe un poquito más esta parte de esta reciente historia o quiere dejar paso a las intervenciones que están programadas ya desde la sala. Me parece bien esa pequeña introducción que nos acabas de hacer. Si te parece, le damos la palabra a Jean Manuel y en el taller tendrás tiempo de ayudarnos a mirar ya la parte de organización que pretendemos hacer. Ok, muchas gracias a la Universidad del Rosario, ¿no? y también al centro aquí en Bristol de Ciencias de la Complejidad que me está como albergando durante estos 3 meses. Sí. Sí, señor. Ok, bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá. Este trabajo que hemos realizado lo hemos hecho en la compañía de Isaac Diner, de Gerardo Olivares, la persona que estaba en el Skype, y pues personalmente, ¿no? Isaac es de la Universidad Nacional de Medellín, yo trabajo en la Universidad Sergio Arboleda y pues Gerardo está en la Universidad Nacional de Manizales. Y pues yo le he cambiado un poquito el título, aunque en sus materiales sí dice sistemas dinámicos en energía, yo había colocado primero complejidad en los mercados energéticos. La palabra complejidad la había utilizado pues, no solamente por el tema del discurso de la escuela de verano, sino porque nosotros en la Universidad Sergio Arboleda tenemos un grupo de complejidad en medio ambiente. Y entonces el tema es nosotros porque hablamos de complejidad. Y pues bueno, para eso tendríamos que definir la complejidad y me voy a dar el gusto de decir 2 o 3 cosas adicionales a las que se supone no decir, pero que me encanta decir porque quiero hacer publicidad de lo que estamos haciendo. Alguien diría, defino entonces la complejidad que es. La verdad, me faltan muchas canas para poder decir que la complejidad, llevo más o menos unos 7 o 8 años tratando de entender este tema y la verdad he encontrado cosas muy simpáticas como las que pone Ricardo Solé del Instituto Santa Fe en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, en el que él habla algo y dice, bueno, al respecto de tratar de contestar esta pregunta, hay que tener en cuenta 2 cosas. La primera, de un lado, es el poder creativo de las interacciones. Cuando hay interacciones entre las partes de un sistema, es posible que se dé lugar a la presencia de propiedades emergentes. Y eso es una de las cosas que es muy, muy importante tener en cuenta. Y la otra es tener en cuenta también la existencia de la cierta invariancia que existe de parte del todo, pese a ciertas variaciones que uno haga en las partes. Entonces, el organismo vivo es un organismo complejo y puede que me corte las uñas o que me corte el pelo o que haga, no sé, cosas muy pequeñas en mi organismo, como por ejemplo broncearme, cosas de ese estilo, y todo el organismo sigue funcionando exactamente igual, ¿de acuerdo? Y lo otro que quería decir es, bueno, nosotros tuvimos una motivación entonces, desde ese punto de vista de la complejidad, y la motivación pues más o menos estaría acá en este mapita. Comenzaron a crear una línea de interconexión entre Colombia y Venezuela, después hicieron 2 y se hizo una con Colombia y Ecuador, y hoy en día existen todas esas interconexiones para hacer transmisión eléctrica de una nación a la otra. Nuestro país es potencia hidroeléctrica y tenemos la posibilidad de exportar energía a otras naciones que, como Ecuador, apenas está tratando de construir la capacidad para poder sostenerse a sí mismo. Nosotros nos sostenemos a nosotros mismos y podemos sostener a otros. Y como se dan cuenta, hay una idea muy grande, ¿no? de poder hacer transmisión de electricidad de una nación a otra. Actualmente se está construyendo la línea entre Colombia y Panamá, lo cual nos dejaría a nosotros pues, muy bien colocados para poder hacer mercado energético con todo Centroamérica. Y pues al respecto de la motivación, uno diría, ¿y ahora qué hacemos? Y hay una expresión de Pelusa, mi mentor, un gran profesor de matemáticas en la Sergio Arboleda, que él siempre dice, trate de entender bien. Y entonces resulta que
hablando de Maldonado, que es un profesor de esta universidad, Maldonado dice, ¿qué busca la complejidad? De pronto no trata de definirlo. Maldonado dice en el 2000, la complejidad trata, pues busca comprender la vida tal y como es y correlativamente tal y como podría ser. Y cuando habla de la vida tal y como podría, como es, habla de sistemas dinámicos. Es la primera vez que se menciona esto, por lo menos a nivel nacional. Y cuando dice trate de entender bien, pues nosotros hacemos un juego muy bonito, y el juego es, hombre, trate de darme la mano. Entonces con el respeto de Isaac, voy a jugar con Isaac, ¿de acuerdo? Entonces trate de darme la mano, trata. Y tratar de entender bien es eso. Es diferente a cuando uno dice dame la mano. Y dame la mano es muy distinto. Tratar de entender bien es muy difícil. Lo que está fuera de nosotros tenemos que de alguna manera tratar de entenderlo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si tenemos eso, podemos tomar mejores decisiones y diseñar mejores estrategias. Por eso cuando tengo al lado a Peluso y me dice todo el tiempo, trata de entender bien. Yo entiendo sistemas dinámicos y entiendo dinámica de sistemas. Me voy a saltar este pedacito de Edgar Morin y voy a empezar entonces con el modelo. El modelo que nosotros arrancamos a trabajar era un modelo de 3 variables en el que se consideraba solamente la oferta y la demanda de un mercado de energía. Aquí podemos ver el diagrama causal de tal sistema. En el diagrama causal nosotros podemos ver, voy a empezar por el precio de generación. Y lo que dice es, entre más grande es el precio de generación, mayor es el retorno esperado de las inversiones. Por lo tanto, mayores van a ser las inversiones en generación. Al aumentarse estas inversiones en generación, mayor va a ser la capacidad de generación en construcción, que después de un retardo se va a materializar y se va a construir en capacidad de generación instalada. Esta capacidad de generación va a aumentar el margen de reserva, y entonces voy a explicar qué es el margen de reserva. El margen de reserva es la diferencia porcentual que existe entre la capacidad instalada y la demanda. Eso más o menos lo que significa es que si yo instalo una capacidad, ¿de acuerdo? Y tengo cierta demanda para esa capacidad, la distancia que hay entre esta mano y la otra, a eso se le llama el margen de reserva. Note usted que si el margen de reserva se hace muy grande, pues claro, la demanda es muy pequeña, la oferta es muy grande, eso en mercado sabemos que implicaría una disminución en el precio de generación. Ahora, por el otro lado, si el precio de generación es muy alto, después de un retardo, porque uno no revisa el recibo de la energía, pues uno lo mira mensualmente y lo paga, pero uno comienza a darse cuenta de los cambios que hay en el recibo de energía 2 o 3 meses después de un retardo, la demanda comienza a disminuir. Y si disminuye esta demanda y vuelve al juego de las manos, colocando arriba la capacidad instalada y abajo la demanda, cuando aumenta la demanda, ¿qué le ocurre al margen de reserva? Esta distancia entre las dos se hace muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 2 bucles de retroalimentación negativa y con esto fue con lo que empezamos. Esta fue nuestra primera captura del mercado real. Ahora, en el diagrama de niveles y flujos, pues identificamos a 3 como las variables de estado del sistema, los 3 niveles, como se dice en dinámica de sistemas. La primera es la capacidad de construcción, la segunda es la capacidad instalada y la tercera el precio al usuario. Estas 4 que están acá serían entonces nuestras variables auxiliares, ¿no? El retorno esperado, el precio, el margen de capacidad y la demanda. Y tenemos ya un conjunto de parámetros que comienzan a aparecer que son determinantes en la dinámica del comportamiento del sistema. De pronto desde su silla no se alcanza a ver, pero voy a mencionarle 2 que son muy importantes. El primero, la elasticidad del margen de capacidad, que está asociado al precio, y la otra, que es la elasticidad de la demanda, que está asociada a la demanda. Entonces les voy a mostrar entonces cómo se construyeron las ecuaciones a partir de este diagrama. Pues las ecuaciones de nivel, lo que sabemos, ¿no? La entrada menos la salida. En las ecuaciones de flujo, pues bien, la depreciación como el cociente entre la capacidad instalada y la vida útil, la capacidad terminada como la capacidad de construcción sobre el tiempo de construcción, y aquí es donde aparece algo muy importante y muy interesante, que es la inversión. Este tipo va a construir a nuestro sistema dinámico, como le diremos después, en un sistema dinámico no suave. Debo hacer claridad en alguna cosa porque es posible que haya en el público alguien que no lo haya entendido bien. Cuando se habla de dinámica de sistemas, se habla de esta metodología de Jay Forrester. Pero cuando se habla de sistemas dinámicos, se habla de una teoría del campo de las matemáticas que estudia la ecuación diferencial resultante de toda esta cosa. Ok. La inversión entonces va a ser el máximo entre 2 cosas: el cero y el retorno esperado por la capacidad instalada. Claro, es posible que el retorno esperado sea negativo, pero al multiplicar por la capacidad instalada, lo que va a tener es un valor por debajo de 0. Entonces no me sirve. Lo que digo es, el máximo entre un valor 0 y un valor negativo no me sirve, y el retorno esperado por la capacidad instalada. Y acá estaría el precio del usuario, que es la diferencia entre un precio de referencia, el precio del usuario, sobre el tiempo de ajuste del precio. Y pues bien, acá vienen las 2 cosas que son pues muy bonitas de llamar la atención, porque hemos estado mejorando esto que está acá
Actualmente lo que vamos a llevar a Brasil no es esto que está acá, pero pues por algún lado tenía que empezar, ¿no? Entonces, lo que está allá es la gráfica que nos modela el precio como una función del margen de capacidad. Entonces, lo que decimos es que si aumenta el margen de capacidad, lo que va a suceder con el precio es que se va a caer. Por otro lado, tenemos también a la demanda como una función del precio del usuario. Cuando aumenta el precio del usuario, la demanda se va a disminuir, ¿de acuerdo? Y lo modelamos entonces a este lado, como lo ven, con funciones potencia. Note que las elasticidades, las que había mencionado, beta y epsilon, están ahí con un signo negativo para que epsilon y beta sean valores positivos y den el comportamiento que estamos esperando que se vea acá en las gráficas. Pues bien, cuando mezclo todos los ingredientes, aparece ahora sí el sistema dinámico. El sistema dinámico es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, tridimensional porque tengo tres variables de estado, no lineal porque noten que existen potencias y productos entre las diferentes variables de estado, ¿de acuerdo? Entonces tengo un sistema dinámico no lineal de tercer orden, ¿de acuerdo? Eso ya es bastante interesante. La pregunta es, ¿y cómo lo estudio? Claro, esa es la parte muy matemática y uno quisiera pues saltarse al otro lado del andén. Yo hice un cambio de notación porque de pronto muchas letras nos podrían confundir, claro que acá se supone que deberían haber menos, pero casi hay las mismas, y lo puse como un ejercicio de matemáticas. Entonces está X y Z, que serían las famosas variables de las matemáticas, y los demás, las demás letricas, son parámetros. Entonces dése cuenta también la cantidad de parámetros que aparecen en el sistema. Y nuevamente la pregunta es, ¿cómo lo estudio? Pues nosotros consideramos 4 casos, y consideramos los casos en los que epsilon y beta fueran 0. La pregunta es ¿por qué? Noten que si epsilon y beta, que son las potencias, fueran 0, tendría una cantidad de elementos que valdrían 1. Por ejemplo, z a la epsilon, que valdría 0, sería 1. Entonces me quedaría solamente en el denominador b por c, y eso ya incluso quita hasta una variable de estado. ¿Bien? Entonces, el primer caso que consideramos es para eso. El segundo caso que consideramos terminó siendo exactamente igual al caso 1. El caso 3 nos muestra el sistema dinámico no suave, o sea, ya es suficiente que sea un sistema dinámico, que sea no suave, que sea no lineal y que además de eso sea de tercer orden, y le aparece una nueva componente en el caso 3 que es la no suavidad. Lo curioso es que en el caso 4 también es no suave, pero es bastante difícil de estudiar. Entonces estudio el caso 1, cuando todo eso es, cuando las elasticidades son nulas. En el caso en el que las elasticidades son nulas, tengo este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de tercer orden, ¿de acuerdo? Y dos posibilidades, el máximo entre 0 y a menos p. Cuando... hay una cosa que decir acá adicionalmente, voy a señalar acá. Note que esta ecuación diferencial está desacoplada. ¿Eso qué significa? Que no tiene ni las variables x y que esta no tiene la variable z. Luego, estas dos se pueden estudiar como un sistema y esta que está acá se puede estudiar independientemente. Al resolver esta ecuación diferencial nos queda un sistema plano, porque aquí lo que resolvemos nos dice que el precio del consumidor Z es exactamente el precio de referencia. Listo, ya resolví esta parte. Me queda resolver estas dos. Ahora, al tratar de resolver esas dos, hay un factor importante que es el factor A menos P, porque de que el factor A menos P sea mayor que 0, va a suceder que el máximo sea este A menos P por Y. Pero si no, pues entonces el máximo va a ser 0. Entonces vamos a suponer que ese A menos P es negativo y que el máximo entonces dio 0. Entonces lo que aparece acá es un sistema plano en el que se puede encontrar la solución general del sistema, lo cual significa que tenemos completamente caracterizado y podemos hacer predicción del sistema, a partir del sistema. Ahora, si el máximo fuera diferente de 0, tenemos este sistema que está acá, y entonces ocurre algo. Nosotros cuando hablamos de sistemas dinámicos decimos que el mundo o se mueve hacia algo, o se aleja de algo, o gira alrededor de algo, y todo es de ese estilo. Cuando estamos vivos, nos alejamos del nacimiento y nos acercamos a la muerte. A este que se llama el punto, a estos puntos sobre los que nos acercamos, nos alejamos, sobre los que giramos, a eso se les llaman puntos de equilibrio del sistema. El nacimiento para nosotros es un punto de equilibrio, pero es un punto de equilibrio repulsivo, decimos inestable, porque nos alejamos de él. El punto de equilibrio que es la muerte es un punto de equilibrio estable, nos acercamos hacia él, también se le dice punto de equilibrio atractor. Entonces nosotros lo que hicimos, o lo primero que siempre se hace en sistemas dinámicos, es identificar cuáles son los puntos de equilibrio del sistema, ¿de acuerdo? Porque sabemos que hacia él se va a dirigir toda la dinámica, se aleja o gira alrededor de ella. En este caso lo que encontramos son dos tipos de equilibrios. Uno fuente, es decir, un punto de equilibrio inestable,
del que se alejan las trayectorias, ¿de acuerdo? Y otro que es uno tipo silla, en el que al mismo tiempo, por el carácter bidimensional del sistema, nos acercamos y nos alejamos. Un puntico de silla, póngalo acá, es un punto que por un lado me acerco y por el otro lado me alejo, ¿de acuerdo? Ahora, este que está acá, nosotros lo estudiamos en un espacio que no es el espacio de evolución temporal, en el que usualmente trabajamos en dinámica de sistemas con programas como Benzin, Stella, ITIL, PowerSim, ¿sí? Este espacio que está acá se simuló en MATLAB y es el espacio de fase. ¿Qué es el espacio de fase? Es el espacio donde están todas las variables de estado, lo que nosotros llamamos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, acá tengo la variable X y acá tengo la variable Y. Y lo que puede verse en este espacio es que a cualquier condición inicial, donde quiera que sea que yo la coloque, de pronto puede haber un movimiento hacia arriba, pero después rápidamente nos dirigimos hacia ¿dónde? Hacia el origen, ¿de acuerdo? Si yo me ubicara acá en otro punto, pues las flechitas dicen lo mismo, ¿no? Me puedo mover. Entonces, el espacio de fase es bonito por eso, porque uno puede colocar un punto en cualquier lugar y ver hacia dónde van a evolucionar las trayectorias. ¿Listo? Este era el equilibrio tipo su-fuente. Ahora, acá está la evolución temporal de eso, que es la forma como nosotros lo vemos usualmente en dinámica de sistemas, ¿no? Este es el espacio de fase que mostraba y así se vería en los programas estos de simulación de dinámica de sistemas. Ahora, lo que hicimos para este caso fue, bueno, lo hicimos en MATLAB, fue la parte matemática, veamos que se parece a Benzin. Y en Benzin note que tenemos los mismos comportamientos. Quiero mostrar algo. Vean el comportamiento de esta que está acá, que es la capacidad instalada y su evolución temporal en el tiempo. Y ahora, ¿dónde está aquí la capacidad instalada? Miren acá y miren su evolución temporal en el tiempo. Se ven exactamente iguales, ¿de acuerdo? Son exactamente la misma gráfica. O sea, lo que trato de decir con esto es que cuando trabajo sistemas dinámicos, dinámica de sistemas con los software usuales, pues a mí me parece funcionar bien. Claro que he visto problemas de integración en Stella y en ITIL. No integran bien algunos sistemas. Bueno, en el equilibrio tipo silla, el origen es la silla, y entonces por un lado se alejan y por el otro lado se acercan, solamente que como a nosotros nos interesa es el primer cuadrante del sistema, porque los otros cuadrantes no tienen sentido, pues entonces lo único que vamos a ver es un crecimiento positivo o lento del sistema. Y pues la evolución temporal, miren por ejemplo otra vez acá la capacidad instalada es una curva ascendente y acá la capacidad instalada también es una curva ascendente cuando lo comparo con Benzin. Y entonces lo que descubrimos es esto: en qué momento el comportamiento es creciente y en qué momento el comportamiento tiende hacia el origen. Pues entonces lo que hacemos es construir un diagrama de bifurcaciones que es un diagrama en el que colocamos un parámetro. En este lado tenemos el parámetro A-T, ese tipo que era importante, y a este lado colocamos una de las variables de estado. Entonces lo que nos va a decir es para qué valores del parámetro el sistema se va a comportar como una silla o se va a comportar como un sumidero. ¿Esto qué significa y por qué es importante un diagrama de bifurcaciones? Es importante porque en él tenemos el mapa de todos los escenarios posibles. Cuando nosotros comenzamos a jugar con los valores en los programas de Benzin o de Stella o el que quiera, cuando usted comienza a jugar con los valores de los parámetros, hay una cosa en la cual tiene una gran limitante, y la gran limitante es hacia dónde los muevo. ¿Los hago más grandes? ¿Los hago más pequeños? ¿Qué combinación de los parámetros va a generar qué dinámica? ¿Cuándo realmente va a ocurrir un cambio en el sistema? Y es posible que todo el tiempo estemos moviendo los parámetros y estemos obteniendo siempre los mismos comportamientos dinámicos y digamos, bueno, pues el sistema se comportó de forma estable o inestable y ¿qué hago? Y quedé ahí enredado. Lo bonito del diagrama de bifurcaciones es que te dice exactamente dónde debes mover para tener un comportamiento totalmente distinto. Luego, si yo moviera parámetros en esta región, lo único que tendría todo el tiempo es un comportamiento que se dirige hacia el origen. Si yo moviera parámetros en esta región, todo se iría hacia la silla. La pregunta es, ¿qué pasa cuando trato de pasar de un lado al otro? Pues que va a tener el comportamiento dinámico que me llevaría a mí a tratar de entender bien el comportamiento dinámico del sistema. Ahora, este punto de bifurcación que está acá es muy interesante. ¿Por qué? Porque se cuenta que es un valor positivo. ¿Y eso qué significa? Pues para los mercados energéticos lo que significó es que cualquier retorno esperado de inversiones no va a generar un crecimiento del sistema. El retorno esperado de las inversiones tiene que superar el punto de bifurcación para que de esa manera el mercado energético vaya creciendo en el tiempo. Si no se logra ese valor de bifurcación, todo el sistema va a tender a desaparecer, aun cuando la utilidad le estuviera diciendo a uno que el sistema debería crecer. Pues digamos que es lo que la intuición dice, pero el diagrama de bifurcaciones dice que no, solamente superaba el parámetro de bifurcación. Ahora, una pregunta que me hicieron. No, mentiras, voy para el caso 3, todavía no la pregunta. Caso 3. Este caso 3 es el muy interesante.
Es el caso en el que la elasticidad epsilon es igual a 0 y beta es diferente de 0. Entonces aparece este sistema, dése cuenta que a este lado, ya el máximo, para que haya el máximo entre esta cosa y esta cosa, tengo que hacer cumplir una condición que es la que está acá, que este tipo sea mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Antes de llegar a eso, debo decir que esta z nuevamente se puede tratar de alguna manera, y entonces puedo hacer que el precio del usuario z sea exactamente el precio de referencia. Entonces ahí se hizo alguna manipulación algebraica. Y llego nuevamente a un sistema plano. Y en este sistema plano, cuando el máximo es 0 no tengo ningún problema, tengo el mismo sistema que tenía al principio, pero acá es donde la cosa se hace muy interesante. Voy a saltarme estas acá. Cuando el máximo sea distinto de 0 tengo ese sistema plano, y entonces debo satisfacer una condición: que este tipo sea mayor que 0. Que ese tipo sea mayor que 0 está acá anotado, que este tipo sea mayor que 0, despejando la y me conduce a esto que está acá, y esto que está acá es una región de conmutación dentro del espacio de fase. Cuando traté de simular esto en cualquiera de los software que ya les he comentado, no simuló, no corrió. La pregunta es ¿por qué? Pues que esos software fueron diseñados para sistemas dinámicos suaves, y lo que acaba de aparecer acá es una región de conmutación que convirtió a nuestro sistema en un sistema dinámico no suave. ¿Qué significa que el sistema dinámico sea no suave? Significa que en ese espacio de fase donde estábamos va a aparecer una región que determina dos tipos de comportamientos: un campo vectorial arriba, o sea, una dinámica arriba, y un campo vectorial abajo, otra dinámica abajo. ¿De acuerdo? Lo interesante es cuando las dos dinámicas se mezclan, cuando una dinámica se solapa con la otra, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, la forma formal de escribirlo es esta: tengo que la ecuación diferencial va a ser igual a dos campos vectoriales. Es como cuando uno tenía funciones a trozos. Bueno, y entonces tengo este campo vectorial que viene dado por lo que está allá, que es exactamente el sistema lineal que estamos estudiando cuando el máximo era igual a 0, y este sistema no lineal que es el que está acá. Aquí estas condiciones de la región de conmutación, y les voy a mostrar las simulaciones para que aquí hay un diagrama de bifurcaciones que ya me devuelvo a mostrar. Esto era lo que estaba diciendo. Lo que tengo en el espacio de fase son dos comportamientos. Esta que apareció acá, que era la región de conmutación, entonces va a dividir el comportamiento estable de este nodo que está acá al comportamiento inestable del tipo que está allá arriba, que es un tipo silla. Y entonces, cuando yo me ubico en el espacio de fase, en algún punto, pueden suceder varias cosas. Una, que venga acá, pase muy cerca de la región de conmutación y vaya directamente al origen, o la otra, como la que está en la órbita graficada, que venga acá y en lugar de seguir haciendo este comportamiento, al pasar la región de conmutación, el comportamiento se vuelve inestable y se dispara el sistema. ¿De acuerdo? Acá hay cosas interesantes desde el punto de vista de los sistemas dinámicos no suaves, pero ten en cuenta entonces que la evolución temporal debería verse una cosa de este estilo, y los software no lo grafiquen porque no están preparados para sistemas dinámicos no suaves. Acá tengo otra simulación que es esta. Entonces sucedió que cambié algunas condiciones del sistema y el espacio de fase cambió, y entonces tengo nuevamente un equilibrio estable acá y un equilibrio estable para el campo de allá arriba también acá. Él trata de venir hacia acá, pero por la región de conmutación se supone que no puede. Pero al mezclar los dos comportamientos, entonces hay una especie de crecimiento de la capacidad instalada que después se viene al piso. ¿De acuerdo? Acá está la graficación de la evolución temporal y encontramos cosas tan interesantes como esta. Hay un caso de los parámetros para el cual el punto de equilibrio es una silla, es un nodo inestable, todo tiende a crecer, y por otro lado, este tipo de acá arriba tiende hacia el origen, pero por la región de conmutación no llega. Pues cuando le dimos el valor a alguna órbita, la órbita que hizo, llegó a la región de conmutación, pasó y comenzó a oscilar alrededor de un punto. Y la pregunta es: ¿quién es este punto? Este punto se llama un pseudoequilibrio del sistema que está ubicado sobre la región de conmutación. Ese pseudoequilibrio no se consideraba para el sistema. O sea, ese tipo está ahí, pero no sabíamos que estaba ahí porque no lo habíamos trabajado como un sistema dinámico no suave. Pero cuando se trabaja como no suave, de pronto aparece un tipo hacia el que tiende la dinámica del comportamiento de todo el sistema. En la evolución temporal se ve muy bonito. Unas oscilaciones alrededor de un punto que uno dice: ¿pero de dónde salió? Pues de un pseudoequilibrio que estaba ubicado sobre la región de conmutación. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquitico. Acá están. Esos tres tipos de comportamiento para uno de los campos vectoriales están colocados acá en una especie de diagrama de bifurcación.
Aquí se dice que voy a tener un comportamiento de una espiral antes de cierto valor de m, que es un parámetro que apareció en el sistema, miren lo que está ya denotado. Entre este valor y este valor tengo entonces un nodo estable, y acá tengo un nodo inestable, ¿de acuerdo? Ok. Y finalmente, pues el caso 4, que es cuando ya ninguna de esas elasticidades es nula. Y entonces, en ese caso, pues ya tengo que estudiar el sistema en pleno. Es un sistema tridimensional. Aquí tengo algunas simulaciones para cuando el máximo es 0. Aquí está la simulación en Benzing, que también la trabaja muy bien y no tiene problema. Pero cuando tratamos de ver el sistema ya cuando el máximo no es 0, entonces nuevamente aparece el sistema dinámico no suave. Y el sistema dinámico no suave que aparece, ahí estoy dibujando la región de conmutación, es este tipo que está acá. Entonces tendría que volver a empezar, ¿de acuerdo? Por el tiempo no alcanzo a mostrarles cómo nos quedó, pero pues entiéndase que ahora tenemos un sistema dinámico no suave, pero en el espacio tridimensional es un poquito más difícil de graficar. Por eso mostré solamente el 2 dimensional. Ahora, esta era la pregunta: ¿estás entendiendo bien? Y entonces, cuando estamos entendiendo bien, pues tengo la suerte de tener muy cerca a Isaac Miller en este trabajo. De hecho, es el coautor de este trabajo, y de tener a Gerard. Y entonces el tema es: ¿estás entendiendo bien, Joan Manuel? No sé, ¿qué estamos haciendo? Complejidad. ¿Y qué significa eso? Pues que el método de la intertranspluridisciplinariedad, y esa vaina no es una grosería, no, eso existe. De hecho, en el discurso de Edgar Morin, de un libro que se llama La cabeza bien puesta, que le recomiendo, es bien bonito, el tipo en uno de los anexos habla de esta expresión, y yo no entendía nada. Luis Fernando Ramírez, un amigo que de pronto Isaac también conoce, pero no sé si lo conoció, decía: mira, la intertranspluridisciplinariedad es bien sencilla y bien necesaria en este tiempo de medio ambiente, de lo social, de lo económico. ¿Y qué es? Inter significa entre, interdisciplinaridad es entre disciplinas. Si yo trabajo con otra persona, pues yo hago la parte de matemáticas, usted haga la parte de mercados energéticos. Entonces yo le muestro a usted las cuentas y usted interprete. No es la idea. Entonces dé el salto. ¿Y cuál es el salto? La transdisciplinaridad. ¿Qué es la transdisciplinaridad? Bueno, no solo trabajen juntos, entiéndanse. Entonces me tocó, hago la representación que me encanta, bajarme de mi pedestal de conocimiento, ¿de acuerdo? Esas matemáticas maravillosas, excitantes, y subir vergonzosamente por un tema que desconozco completamente: mercados energéticos. Pero quiero repetir esta parte: subir vergonzosamente, no se imaginan los osos que he hecho. Además, subir vergonzosamente por la dinámica de sistemas, para, mirando de este lado, decir: Dios mío, qué cosa tan hermosa, he tenido la suerte de conocer la dinámica de sistemas y poder ahora pasar de un lado al otro. La transdisciplinariedad. Pero además dice pluridisciplinariedad. Cuidado, que no sean 2 al menos, sino muchas, y tantas como pueda vincular. Ahora, como no es posible vincular todo tipo de conocimiento en esta sola cabeza, pues entonces trate de tener buenos amigos y entender un poquito más acerca de qué significa la complejidad. Voy a terminar rápidamente, aunque ahí dice modelo de 5 variables, y usted pretendería creer que me voy a demorar otra media hora, pero no. Resulta que lo que hicimos fue, en ese tratar de entender bien, coger los 2 bucles que teníamos, que era el bucle de demanda y el bucle de oferta, y vincular acá otro aspecto que es el de transmisión. Aquí está más o menos cuadrado en módulos, ¿de acuerdo? Y en este está el módulo de transmisión. No me va a demorar mucho, pero debo decir que hay un elemento importante que a tener en cuenta, y es que la transmisión de construcción y la transmisión instalada aparecen como nuevos niveles del sistema. Luego ahora tengo un sistema 5-dimensional, tengo 5 variables de estado, tengo 5 niveles. Esto lo cuadramos así en unos modulitos. Acá está el diagrama de niveles y flujos, está grandísimo, ¿de acuerdo? Acá están las ecuaciones nuevamente, y aparece este que es para nosotros el importante, que es el sistema dinámico. Debo mencionar acá que si teníamos problema cuando existía un máximo, pues damas y caballeros, ahora tenemos 2. Luego este sistema dinámico vuelve a sernos suave. No es posible estudiarlo sin los sistemas dinámicos, sin esa matemática, porque el software no va a simular absolutamente nada. ¿De acuerdo? Cuando cambié la notación, eso es para que lo vean más simpático. Y pues bueno, algunas referencias sobre los mercados energéticos, sobre dinámica de sistemas y sobre sistemas dinámicos. Bueno, ese es el combo de personas. Muchas gracias. Gracias, Joan Manuel. Lo más importante que se quiere resaltar con esta presentación es cómo desde lo más clásico de dinámica de sistemas se empieza a trabajar sistemas dinámicos y bifurcaciones. La comodidad de dinámica de sistemas en cuanto a representar
situaciones se muestra aquí insuficiente para entender cómo podemos estar trabajando con parámetros que pueden llevar a comportamientos no esperables. Luego, el método y la forma como hemos venido trabajando es, primero, tratar de entender una situación, un problema, modelarlo vía la forma clásica de dinámica de sistemas, y después tratar de entender bifurcaciones y demás que se pueden presentar en estos sistemas. En el día de hoy vamos a estar quienes trabajen todo el taller, todo el tiempo con nosotros. Vamos a empezar una nueva clase de problemas, no de mercados energéticos, tratando de entender qué es lo que puede pasar con esos mercados energéticos, ni el segundo caso que nos mostró Joan Manuel, que viene trabajando con Gerard en relación con transmisión, es decir, mercados energéticos, al mismo tiempo mirar no solamente la generación de electricidad, la provisión de electricidad, sino el problema de transmisión y cuando están varios países integrados. Una dimensión nueva que se va a agregar al problema de los mercados eléctricos y que estaremos promoviendo la discusión desde el día de hoy es cuando estamos tratando de entender emisiones y los mercados de emisiones y cómo esto puede llevar a otras situaciones. Particularmente la búsqueda nuestra es instituciones y políticas en el camino hacia una economía baja en carbono. Eso es lo que estaremos haciendo durante la mañana del día de hoy. Para esto y la multidisciplinariedad que estamos buscando aquí es que los economistas y los expertos en economía como Iván Hernández, profesor de la Universidad Nacional aquí en Bogotá, nos ayuden a entender qué es esto de instituciones y cómo las instituciones pueden promover ese camino hacia economías bajas en carbono. Entonces le doy la palabra a Iván para que brevemente nos dé algunos elementos que posteriormente en el taller que estaremos haciendo en la segunda parte del día de hoy tengamos en cuenta, primero, la construcción que queremos hacer desde el punto de vista de dinámica de sistemas, y segundo, teniendo en cuenta esa construcción para un propósito muy específico, que es esto relacionado con tratar de entender cómo sería Colombia si navega hacia economías bajas en carbono.